Sonidos bicentenarios. Historia de la música en Costa Rica. El programa de hoy está dedicado a la vida y trayectoria creativa del compositor costarricense Benjamín Gutiérrez, quien nació en San José en el año 1937. Para preparar este programa hemos consultado el libro Música Académica Costarricense del presente al pasado cercano de las autoras Ekaterina Chatzky, María Clara Vargas y Tania Vicente. Don Benjamín es descendiente del destacado chelista costarricense Pilar Jiménez. Siendo todavía un niño, inició sus estudios musicales con su abuela materna. En el año 1953, ingresó al Conservatorio de Música de la Universidad de Costa Rica, donde estudió piano con el maestro Miguel Ángel Quesada. En el año 1957, viajó a Guatemala tras recibir una beca y estudió piano y composición con el belga Augusto Ardenois en el Conservatorio Nacional de Música de dicha ciudad. Continuó sus estudios musicales en el New England Conservatory of Music de Boston, Estados Unidos, donde obtuvo el grado Master of Music en el año 1960. Al año siguiente estudia composición en Aspen, Colorado, con el compositor francés Darius Milhaud y en Ann Arbor con Ross Lee Finney. La composición de su primera ópera, Marianela, estrenada en el año 1957, basada en la novela homóloga del español Benito Pérez Galdós, marca el inicio de un período de gran productividad musical. En el año 1965 se le concede una beca para estudiar en el Instituto Latinoamericano de Estudios Musicales Torcuato Di Tella en Buenos Aires, Argentina. Es ahí donde se le reconoce el grado de compositor al máximo nivel con base en sus estudios de orquestación y composición que realizó con el renombrado compositor argentino Alberto Ginastera. En el campo de la enseñanza ha sido profesor en el Conservatorio de Castella y en la Universidad de Costa Rica, donde actualmente es profesor emérito. A lo largo de los años ha dirigido orquestas, coros y óperas en Latinoamérica y Europa. Por un tiempo fue director asistente de la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica y en 1983 trabajó con Pierre Boulez en el IRCAM de París, Francia. Se ha destacado también como pianista solista, realizando conciertos en Argentina y Costa Rica, acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional o en recitales. Además, ha fungido como compositor oficial de las bandas nacionales para el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes de Costa Rica. Ha sido galardonado en diferentes ocasiones, Premio Magón, Premio Castella, Música del Siglo XX, Premio de Composición Aquileo J. Echeverría y otros. En su mayoría, las obras de Gutiérrez están escritas para orquesta. Posee 3 sinfonías cuyos nombres son la Primera Sinfonía, Sinfonía Coral y Sinfonía. Entre sus conciertos para diferentes solistas con orquesta figuran los conciertos para clarinete, saxofón, flauta en do, violín, viola y marimba criolla. El propio compositor explica que la creación de dichas obras para solistas son producto de encargos recibidos por parte de diferentes músicos instrumentistas. Nos gustaría ofrecerle su obra Bosquejos, escrita para oboe y orquesta de cuerdas. El mismo compositor nos explica su creación. Bosquejos para oboe y cuerda nace en la década del 70 con la llegada de los músicos extranjeros a formar parte de la Orquesta Sinfónica Nacional. Es la famosa revolución de ¿para qué tractores sin violines? Entre ellos llegó un uruguayo llamado Claudio Bondi, oboísta. Este muchacho, y digo muchacho porque en esa época vino muy joven, no tenía ni 25 años, era, como todos los oboístas, iracundo, pero controlaba muy bien su carácter. Y una vez yo le pregunté si es que él sufría al tocar el oboe, y me contó una anécdota muy linda, y por eso le dediqué la obra. Que Von Karajan regañaba a cualquiera de los músicos de la orquesta, menos a los oboístas o a los cornistas, porque siempre estaban en tensión y en
actitud agresiva. Porque nunca se sabe si les va a salir la nota que ellos tienen pensada. El oboe, al igual que el fagot, es de doble caña. Son los dos instrumentos de doble caña que se escogieron en la época de Monteverdi. Después de que Monteverdi ya empieza a desarrollar la ópera en aquella época del siglo XVI, pues entonces las cañas hay que estarlas haciendo para cada concierto, hay que hacer unas cañas que las hacen a mano y todo. Es una tragedia el tocar oboe. Entonces entendí su enojo, lo cual nunca demostró. Y eso era lo que más admiraba en él, que conociendo la contención que él tenía cuando dirigía Gerald o dirigía yo, para no enojarse, me hizo acercarme a él para preguntarle por qué lo del carácter. Y entonces decidí, o le dije en ese momento que le iba a hacer un concierto para oboe y orquesta. Y me dijo, no, yo no quiero tocar en público, de solista. Así era él. Entonces yo le dije, bueno, déjeme por lo menos hacer un bosquejo de concierto. Bosquejo es lo que hacen los pintores cuando van a hacer un cuadro. Hacen un bosquejo primero y después empiezan a poner la pintura y ya con los colores que ellos han mezclado. Bosquejo no es un concierto. Lo que pasa es que le hice el bosquejo para oboe y cuerdas y él, al no querer tocarlo, porque él era así, yo se lo hice para oboe y cuerdas justamente para que no estuviera toda la orquesta presente, porque se molestaban mucho entre ellos y los de viento molestan mucho. Entonces lo hice solo para oboe y cuerdas. Y aún así no lo quiso tocar. Porque a Gerald no le gustaba dividir la orquesta en orquesta de cuerdas y orquesta sinfónica, porque era una orquesta clásica, que llegamos a tocar la sinfonía número 5, ya con trombones, allá por el año 1976. Fíjese lo que nos tocó, oír todo el clasicismo vienés y mozartiano durante 5 largos años. Don Benjamín, ¿quién estrenó su obra, Bosquejos? Jorge Rodríguez, y hasta la fecha seguirá siendo el único que la toque. Porque tal vez fue una falta mía. Me quedó tan difícil. Yo no era oboísta. La obligación era de Claudio Bondi tocarla y decirme que había quedado muy difícil. Entonces yo la hubiera simplificado. Generalmente uno escribe los conciertos para el solista. El solista tiene la libertad de modificarlos para sus limitaciones. Y enseguida escucharemos la obra Bosquejos, escrita para oboe y orquesta de cuerdas en una interpretación de Jorge Rodríguez en el oboe y la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección de Eddie Mora.
Hemos escuchado la obra Bosquejos en una interpretación de Jorge Rodríguez en el oboe y la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección de Eddie Mora. Sonidos Bicentenarios. Historia de la música en Costa Rica. Analizando la producción de Benjamín Gutiérrez, se puede observar que el interés de este compositor está dirigido particularmente hacia la música teatral. Probablemente este hecho guarda relación con que la trayectoria artística del maestro Gutiérrez haya empezado con la creación de su ópera Marianela en 1957. Su catálogo contiene 2 óperas más, El pájaro del crepúsculo y El regalo de los reyes o Las dos Evas. Gutiérrez también escribe la música para 2 espectáculos teatrales. El primero, dedicado al poeta costarricense Jorge de Bravo, lleva el título Presencia de Jorge de Bravo, 1979, y está compuesto por poemas y música. El segundo espectáculo, escrito en 1986 para danza, coro, solistas y orquesta, lo consagró al 30º aniversario del asesinato del poeta español Federico García Lorca, y se tituló Fuego y sombra de Federico García Lorca, sobre el guión de Lil Picado. En el programa también queríamos proponerles la conversación de 2 músicos y el compositor en el vestíbulo del Teatro Nacional. Personajes: Eva, violinista; Luis, chelista; y Benjamín Gutiérrez. Acto primero. 2 músicos de orquesta se encuentran con don Benjamín Gutiérrez en el vestíbulo del Teatro Nacional un martes por la noche, después de un concierto presentado. Luis, mira, ahí está don Benjamín. Vamos a saludarlo. Claro, quisiera aprovechar para preguntarle sobre su regreso a Costa Rica en 1960. Hola, don Benjamín, ¿cómo está? Qué gusto nos da verlo en este concierto de hoy. ¡Qué alegría, don Benjamín! Para nosotros es un honor tenerlo usted aquí. A propósito de que lo vemos, don Benjamín, queríamos hacerle unas preguntas, si usted nos lo permite, pues sabe que admiramos de gran manera su trabajo y su vida es muy inspiradora en nuestro quehacer. Bueno, don Benjamín, es que para nosotros siempre ha sido una incógnita saber cómo fue para usted su retorno a Costa Rica en la década de los 60s. Y por eso queríamos saber cómo fue para usted volver a Costa Rica después de su trayectoria a nivel internacional. Costa Rica, antes de la década del 70, era una Costa Rica de músicos aficionados. Y al decir esto debo contar una anécdota brevemente. Así lo dijo Arnoldo Herrera en los años 50 en México. Y después de eso, como lo publicaron en la prensa, no lo dejaron nunca más dirigir acá. Don Arnoldo Herrera dijo que los músicos, cuando le preguntaron cómo es la orquesta de su país, nos dicen que usted es director de orquesta allá. Él llegó invitado por la Embajada de México como director. Entonces tenía toda la autoridad ética y profesional para dar un juicio. Y dijo, no, la orquesta de Costa Rica no es profesional. Es de gente agradable de la alta sociedad que aprendieron a tocar un instrumento de cuerda y se unieron para hacer una camerata. Y tomaron de las bandas nacionales que sí tienen la antigüedad de un siglo de existencia para tomar las flautas o los instrumentos de metal y los otros de madera que faltaron y la percusión para hacer de vez en cuando algún compositor ruso como Tchaikovsky, que siempre fue el preferido del público costarricense. La 1812 se tocó en épocas en que casi fue una blasfemia hacerlo, porque para ello necesitaron pedir una banda, la banda de San José, tenían la cuerda, que eran gente que trabajaba en los bancos o profesionales,
exquisitos, y un coro amateur también para cantar en ruso sin saber lo que decían. El célebre final que hace que la gente se levante de sus asientos. Era casi su época de aprendiz. Cuando yo regresé en 1960 a Costa Rica con mi maestría de Boston, Massachusetts, por supuesto que a los primeros que fui a saludar fue a José Luis Marín Pañeter, que tenía una maestría en piano, casado con Nuri Raventós, un personaje ya, que había sido profesor de piano cuando yo era estudiante de piano con Miguel Ángel Quesada. Entonces yo lo veía ahí en los pasillos, era elegantísimo, un hombre finísimo y casado con una dama exquisita. Y Walter Field, que no logró la maestría, pero que tenía el bachelor del New England Conservatorio en violín, lo cual fue un título que le dio una gran relevancia como violinista en Costa Rica. Don Benjamín, y por cierto, ahora que menciono a don Walter Field, ¿qué lo unía usted con él? Y desde entonces yo lo admiré y casi que se convirtió en mi profesor y amigo por las observaciones que hacía de mi música. Don Benjamín, y musicalmente, cuando regresó a Costa Rica, ¿sintió que algo había cambiado? Cuando yo regresé en 1960, me sentí libre, porque ya no tenía que pensar dodecafónicamente o atonalmente, como querían ellos. Don Benjamín, ¿y qué lo unió a usted en esa época al canto gregoriano? Entonces pensé en Gregorio, porque la música modal es un recurso polifónico que estaba totalmente obsoleto en la década de los 60. Se consideraba así. La Iglesia Católica, Apostólica y Guadalupana, en el caso mío, había dejado el latín para cambiarlo por el canciones populares, que no tengo nada en contra de la canción popular, no. Pertenece al pueblo, como lo dice bien. Pero yo soy un académico. Para mí fue una pérdida el que se perdiera el canto gregoriano en las iglesias. Pero no me importó, porque en mi carácter tímido, en cierta forma, yo dije, bueno, ya que desapareció el canto gregoriano de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, lo voy a tomar para la música mía. Ah, claro, entiendo. Claro, don Benjamín, tal como nos dijo usted una vez, que usted se considera un académico y por eso para usted que se abandonara el canto gregoriano en las iglesias había sido una gran pérdida. Y empecé a hacer el absolutio post missam pro difuntis. Esa obra se convirtió en un lenguaje que fue aceptado inmediatamente por todos los músicos aficionados que había en la orquesta sinfónica, a excepción, por supuesto, de Walter Field, que tenía un bachelor. Por cierto, don Benjamín, este absolutio, si no me equivoco, fue interpretado en 1975 en la Catedral Metropolitana, ¿verdad? Ahí estuvo Carmen Naranjo, que era la ministra de Cultura. Ella fue a ese concierto porque me querían dar el Premio Nacional de Música. Ay, don Benjamín, le agradecemos todo lo que nos ha comentado. Ya debemos ir saliendo de aquí porque el guarda de la puerta del teatro nos ha hecho una seña de que ya van a cerrar, pero de verdad le agradecemos, pues es muy gratificante conocer tantos detalles de su obra y su pensamiento. Don Benjamín, que pase usted una feliz noche. El programa de hoy se ha dedicado a la trayectoria artística del compositor costarricense Benjamín Gutiérrez. En este, hemos consultado el libro Música Académica Costarricense del presente al pasado cercano de las autoras Ekaterina Chatsky, María Clara Vargas y Tania Vicente.
La obra de teatro fue realizada por la filóloga Isabel Aguilar Ramírez. En esta han participado Benjamín Gutiérrez, Fabiola Cordero González y Adrián Brenes en la interpretación. La Vicerrectoría de Acción Social, el Instituto de Investigaciones en Arte y las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica han presentado el proyecto Sonidos Bicentenarios. Historia de la música en Costa Rica. Los programas fueron realizados por Ekaterina Chatsky con el apoyo de Isabel Aguilar en la producción y Fabiola Cordero González en la locución.